Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente al canal del profesor Eduardo 67. Y bueno, vamos a hacer ahora una serie de videos para tratar eh, un tema de programación que es el paradigma de programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, bueno, en esta primera entrega vamos a ver lo que son los conceptos fundamentales. Y bueno, entonces, para empezar, pues hay que recordar que es un paradigma, ¿no? Un paradigma de programación. Y bueno, pues un paradigma es la manera o estilo de programación para poder implementar problemas en un ordenador. Es decir, nos ponen un problema y quieren que el ordenador lo ejecute, pues tenemos varias formas, varios estilos de pasar ese problema al ordenador. Y bueno, entre ellos los más comunes o por mencionar algunos, porque hay bastantes, pues es por ejemplo la programación imperativa, que va inmerso ahí un término que se llama top-down. Y bueno, pues son secuencias de comandos que ordenan acciones a la computadora. Es decir, yo voy programando, le voy diciendo exactamente qué hacer, por eso se llama imperativa. ¿Vale? Voy diciendo exactamente qué hacer. La programación declarativa, en donde los programas describen los resultados esperados sin listar explícitamente los pasos a llevar a cabo para alcanzarlos. Es decir, en la declarativa, algo así como, si yo hago aquí 2 más 2 igual a 4, yo aquí en la declarativa diría quiero sumar. Y punto final. Ya veremos después cómo sale el resultado. Obviamente no voy a abundar en cada uno de estos paradigmas porque no es el objetivo de esta serie de videos. Vamos a abordar en profundidad nada más la programación orientada a objetos. Bien, pues tenemos otro paradigma por ahí que se llama la programación funcional. Y estos se componen de funciones precisamente que reciben un conjunto de datos de entrada y devuelven un valor de salida. Entonces las funciones son como cajas negras también en donde va a tener una entrada y una salida. Y en la entrada nosotros le pasamos lo que queremos. Los datos que queremos que manipule aquí adentro de la función. Vamos a suponer que la función se llama suma, pues entonces le paso los datos, le paso un 2, le paso otro 2 y aquí adentro de la función se va a hacer la suma. Y en la salida pues voy a obtener el 4, ¿no? La información, los datos ya procesados. Bien, también tenemos otro paradigma que se llama la programación lógica, en donde el enunciado se modela como un enunciado de lógica de primer orden. Y bueno, ahí tendríamos que saber un poquito de lo que es lógica, por ejemplo, P, entonces Q, y etcétera, ¿no? Pero bueno, no se preocupen. Aquí el caso de este video es que sepan que hay varias formas de resolver problemas. Ahorita la que hemos estado atacando y la que es común cuando se empieza a programar, pues es la programación imperativa, en donde exactamente cada sentencia le pedimos que haga algo a la computadora. Bien, y ahora entonces vamos a ver que existe otro estilo de programación que es la programación orientada a objetos. Bueno, aquí era nada más un puntito. La programación orientada a objetos. Y bueno, vamos a ver qué es eso. Entonces, la programación orientada a objetos, ¿verdad? Pues es también un paradigma de programación, pero en el cual se hacen abstracciones de objetos del mundo real. Todo esto para poder resolver problemas e implementarlos en un ordenador. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros conocemos, ¿verdad? De antemano todos los objetos que nos rodean. En la vida real nosotros trabajamos en base a objetos. Entonces, ¿por qué no ahora tratar de ver esos objetos y ver cómo poderlos implementar en el ordenador para poder resolver problemas? Así básicamente. Y bueno, entonces dice acá que nosotros tenemos que abstraer un objeto del mundo real. Entonces sería importante ver qué es la abstracción. Y bueno, la abstracción es tomar un objeto, ya sea un objeto de la vida real, ¿verdad? Por eso pone aquí, tal vez de la vida real, y lo tenemos que aislar de su contexto. Quiere decir que lo vamos a separar de donde pueda estar. Y de ahí vamos a obtener todas las características esenciales de dicho objeto. ¿Va? Y con ello, con estas características esenciales, nosotros podemos distinguir a un objeto. Bien, entonces vamos a ver cómo es más o menos eso. Nosotros entonces vamos a tener objetos en la vida real, ¿verdad? Ejemplo, televisión, computadora, estéreo, mesa, lo que sea. Cualquier cosa que nos rodee en la vida real, nosotros lo podemos definir como un objeto o como un ente, ¿sale? Como un ente. De hecho, el ente es una palabra superior, digamos, en donde se engloba todo lo que existe en el planeta Tierra.
Entonces, cualquier cosa que existe en el planeta Tierra se llama, ¿cómo? Se llama ente. ¿Sale? Bien, entonces un ente u objeto es aquel que está con nosotros en la vida real. Entonces yo puedo agarrar cualquiera, vamos a suponer que este es un objeto. ¿Cuál? Ahorita no me interesa qué objeto es. Pero bueno, dice que cuando nosotros tenemos un objeto, nosotros lo podemos diferenciar de los demás objetos, ¿verdad? Con una serie de características. Entonces quiere decir que este objeto, pues va a tener ¿qué? Va a tener características, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características que a nosotros nos podrían importar? Bueno, pues nosotros todas las características que tenga un objeto las podemos categorizar en tres partes. Serían sus propiedades, ¿verdad? También serían sus funciones o comportamiento, es decir, para qué fue hecho. Y también su estado. Entonces vamos a ver la definición de cada una de ellas. Bueno, pues las propiedades son aquellos atributos, ¿verdad? Que hacen diferente físicamente a un objeto de otro. Y pongo físicamente entre comillas porque no necesariamente vamos a poder modelar objetos físicos en lo que es la programación. También podemos modelar conceptos como si fueran objetos. Y obviamente un concepto pues no es físico. Por eso pongo aquí entre comillas. Pero bueno, para que nosotros nos demos una idea, nosotros estamos acostumbrados a obtener las propiedades de un objeto, ¿verdad? Así pues, este objeto podría ser de color rojo, ¿no? O sea, una de sus propiedades es color y es rojo. ¿Qué otra propiedad? Pues a lo mejor su forma. Su forma es un cubo. A lo mejor sus dimensiones, etcétera. Bien, lo vamos a ver con calma. Ahora, sus funciones o comportamiento. Quiere decir, este objeto para qué fue hecho. ¿Sale? ¿Qué es lo que puede hacer? Vamos a ver. Y bueno, entonces es la funcionalidad para la cual fue hecho. Y o las operaciones que es capaz de realizar. O sea, ¿qué puede hacer esto? ¿Sale? Bien, y también tenemos el estado. Y el estado es el conjunto de atributos y valores, o sea, tiene que ver con estas propiedades, ¿verdad? Pero que nosotros podemos censar en un determinado instante de tiempo. Es decir, a ver, en este momento, este objeto, ¿en qué estado se encuentra? Si fuera una televisión, por ejemplo, podría estar en estado encendido, ¿no? O transmitiendo. O podría estar en apagado. Bien, entonces estas características las tenemos que recordar porque siempre vamos a estar trabajando con ellas, ¿sale? Bien, entonces tenemos características, propiedades, funciones y estado, recuerden. Bien, ahora puede surgir la pregunta, bueno, ¿por qué me interesaría programar en objetos, no? ¿Por qué me interesaría tomar este paradigma de programación orientado a objetos? Si, bueno, como sea, yo ya aprendí a programar línea a línea, ¿no? En el famoso top-down o imperativo. Simplemente le voy diciendo las líneas y ya está. Bueno, lo que pasa es que no es lo mismo, ¿verdad? Si yo quiero dibujar un cuadro, no es lo mismo empezar a dibujar la línea, luego otra línea, luego otra línea, luego otra línea, ya tenía el cuadro, a que, por ejemplo, yo ya tengo un cuadro hecho. Entonces agarro el cuadro, simplemente lo pongo y lo empiezo a manipular. Entonces esa sería una de las cosas por las que yo tendría que, o quisiera más bien, programar orientado a objetos. Y bueno, entonces una de las principales razones pues es que nosotros nos relacionamos todos los días con objetos en el mundo real, ¿verdad? Y bueno, que desde alguna manera, ¿verdad? Desde pequeños nosotros hemos conceptualizado estas tres características con las que podemos identificar a cada uno de ellos. Es decir, las propiedades, ¿verdad? Nosotros podemos ver inmediatamente si tiene algún color, algún tamaño. Y nosotros también nos familiarizamos, ¿verdad? Con sus funciones, o sea, para qué fueron hechas. Y también sabemos, pues, si está apagado, si está encendido, etcétera, ¿verdad? Y entonces, para nosotros, la abstracción de estos objetos, pues, es un proceso ya bastante común o natural en nuestras vidas, ¿sale? Bien, entonces, a diferencia de los otros paradigmas de programación, ¿verdad? En los cuales casi todos los problemas que se resuelven son en base a conceptualizaciones. ¿Qué quiere decir conceptualización? Es algo que no está en nuestro mundo real. Es decir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer la suma, ¿verdad? De estos dos números, que es el 2 más 2 igual a 4, bueno, pues nosotros lo podemos hacer, pero resulta que este 2 pues no existe en el mundo real. Nadie me puede enseñar un 2, ¿verdad? En la mano, ni siquiera el más, ni el igual, ni el 4. ¿Sale? Entonces estas cosas son conceptualizaciones. Nosotros sabemos que este 2 pues no es más que un grafo, ¿verdad? O sea, una
un signo, un símbolo que nosotros asociamos, ¿verdad? En nuestra mente a una cantidad. Y así bien, pues puedo decir que este 2 sean dos pantallas, dos televisores, dos lo que sea. Pero este 2 en sí sigue sin existir. Entonces sigue siendo una conceptualización. ¿Sale? Entonces, alguien me podría decir, bueno, pues yo tallo un 2, ¿verdad? De madera o de fierro y pues ya te puedo mostrar un 2 de la mano. Sí, pero ese 2 sigue siendo una conceptualización. Ese símbolo no existe, solo es una representación de algo que nosotros tenemos en nuestra mente. Y bueno, eso está muy bien, pero ahora entonces vamos a ver que en la programación pues tampoco podemos prescindir de estas cosas, porque al final de cuentas estas conceptualizaciones nos ayudan a realizar cosas en nuestra vida real. Y entonces pues también sería bueno aceptar que no podemos aislarnos de ellas, ¿verdad? No podemos aislarnos de estas conceptualizaciones, ya que aunado, ¿verdad?, a conceptos que manejamos desde pequeños y de forma natural, como son los objetos, sus características, pues suele ser más entendible el resolver problemas combinando los dos recursos, ¿sale? Entonces, bien, nosotros vamos a agarrar un objeto, ¿verdad? Pero en el objeto, pues resulta que esas propiedades que nosotros le vamos a sacar al objeto, puede ser que tengan conceptos, como vamos a ver enseguida, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de abstracción, ¿no? Entonces, si tenemos un objeto, por ejemplo, que sea la famosa televisión, bueno, pues esta televisión entonces quedamos que es un objeto en sí o un ente, ¿verdad? Y bueno, a esta televisión nosotros le podemos obtener su primera característica, que es sus propiedades. Y quedamos que las propiedades normalmente se relacionan con aspectos físicos, ¿verdad? Que diferencian a un objeto de otro. Entonces, vamos a ver que tiene un color y es el color negro. De hecho, los colores también son conceptos que nosotros creamos. Bien, la anchura. Ya vieron, aquí lo puse hasta en negrita porque quiere decir que la anchura tiene 32 centímetros y acabo de decir que este 32 pues no existe. Es una medida que nosotros conceptualizamos. ¿Sale? Y bueno, entonces gracias a esa estandarización que nosotros tenemos, sabemos que esta es una cierta medida. ¿Sale? Bien. Entonces también tenemos lo que es la textura, por ejemplo, corrugada. Quiere decir que si yo paso la mano, pues no está muy lisito, que digamos. Y a lo mejor también tiene una cierta altura que también pues está estandarizada por estos símbolos que nosotros tenemos en nuestra cabecilla. Bien, entonces así nosotros podemos obtener pues lo que es su primera característica, que sería la propiedad. Pero bueno, también nosotros entonces podemos obtener lo que son sus funciones, quiere decir para qué fue hecha esta pantalla. Y bueno, ¿para qué fue hecha? Pues simplemente nos muestra imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una de las cosas por las que fue hecha. También nos puede emitir audio, quiere decir que nosotros también podemos escuchar cosas aquí. Y bueno, también otra característica es que es capaz de sintonizar canales, quiere decir que si nosotros le cambiamos, pues ya podemos ver uno, ya podemos ver otro, etcétera. Y esas serían así como que en general sus funciones. Obviamente, si detallamos, seguramente encontramos más funciones o podemos encontrar más propiedades. Esto solamente es ejemplo, ¿verdad? Y bueno, también entonces nosotros podríamos ver sus estados. El estado, recuerden que es una propiedad con su valor, pero en determinado ¿qué? Tiempo. Entonces, vamos a suponer que ahorita, en este tiempo, este televisor está encendido. ¿Sale? Pero puede ser que al ratito yo llegue y le oprimo el botón de apagar y pues simplemente este televisor ahora está apagado. Ese es su estado del televisor. Y bien, entonces con estas tres características nosotros podríamos clasificar y diferenciar a este objeto de cualquier otro objeto. ¿Ok? Entonces este sería un ejemplo. Ahora, eh, ¿cómo podríamos crear objetos en programación? Bien, para ello vamos a hacer una analogía con la vida real, es decir, cómo se crea un objeto en la vida real. Y bueno, tenemos dos formas, podrían haber más, ¿no? Pero yo solo voy a tomar dos como ejemplo. Entonces la primera sería pues por medio de un artesano. Vamos a suponer que ahí está un amigo, ¿verdad? Que es un artesano y que quiere hacer zapatos. Bien, entonces, ¿qué es lo que haría? Ah, bueno, pues este amigo para hacer zapatos, aparte de que ya tenga la materia prima y todo este rollo, pues simplemente a lo mejor se pone a coser, se pone a darle forma, después lo pinta y etcétera. Y bueno, ¿cuál va a ser su resultado? Pues igual y unos zapatos, ¿sale? Pero bueno, platicábamos que
¿Cuántos pares de zapatos les gusta que este amigo pueda hacer en el tiempo? Pues no sé, igual y unos 2 o 3 pares por día, o a lo mejor hasta me estoy yendo mal, ¿no? Pero entonces los hace manualmente. Y bueno, las propiedades, las funciones y el estado de este objeto, que también tiene, aunque sean unos simples zapatos, ¿verdad? Son definidas por el mismo artesano, pues a la hora que los va haciendo, ¿no? Entonces, él define de qué color va a estar, para qué va a servir, pues es un concepto más general. No digamos que lo define el artesano, ya viene intrínsecamente en su función. Pero bueno, entonces él agarra y le pone medidas, le pone tamaño, le pone funcionalidad. O sea, todo lo está definiendo este artesano. Y bueno, esto sería de forma artesanal precisamente cómo crear unos zapatos. Pero bueno, si nosotros nos vamos ahora a la forma industrial, bueno, pues entonces tenemos a lo mejor una fábrica de zapatos, ¿verdad? Y bueno, entonces en esta fábrica de zapatos, nosotros si quisiéramos hacer zapatos, ya no se hacen de forma manual como este artesano, ¿sale? Lo que comúnmente se utiliza en una fábrica es una cosa que se llaman moldes o plantillas, ¿vale? Entonces quiere decir que por medio de una máquina o varias máquinas en sí, nosotros vamos a agarrar la misma materia prima que utilizó el artesano, pero a lo mejor la vamos a pasar de otra forma y gracias a moldes o plantillas pues se pueden formar los zapatos. Y bien, entonces yo tengo toda mi materia prima y a lo mejor la paso a la dichosa máquina, ¿no? Y esta máquina pues tiene plantillas o moldes, quiere decir que nada más se vacía ahí la materia prima tal vez. Y bueno, el hecho es que esta máquina nos va a dar también pares de zapatos que pueden ser igualitos, ¿sale? Pero a lo mejor nos da más producción. Y bueno, esto gracias a que se están utilizando, vuelvo a repetir, moldes o plantillas. Bien, ahora vamos a ver que cada par de zapato que salga de esta máquina, en general estas cosas se llaman objetos, ¿verdad? Y los objetos se definen por medio de moldes o plantillas. Y cada vez que yo obtengo un par de zapatos de este molde o plantilla, nosotros lo vamos a conocer como una instancia, ¿sale? Una instancia de objetos. Quiere decir que este par de zapatos es una instancia de esta plantilla. Este par de zapatos es otra instancia de esta plantilla. Y obviamente este par de zapatos pues también es otra instancia de esta plantilla. Y bueno, entonces nosotros vamos a ver que como objetos pues también podemos tener sus características, quiere decir sus propiedades, sus funciones y su estado. Pero a diferencia del artesano que las definió él a mano, nosotros estas fueron definidas ya gracias al molde o la plantilla. Quiere decir que si mi molde pues está más grande, ¿verdad? Pues va a salir un zapato con mayor medida. Si está más pequeño, pues con menor medida, y etcétera. Supongo yo que existen varios moldes o plantillas para crear los diferentes zapatos que haya. Y bueno, entonces este sería un ejemplo común para que veamos una analogía, ¿verdad? De cómo en la vida real se crean los famosos objetos. Obviamente después, en el próximo video, vamos a ver cómo todo esto lo podemos aterrizar ya en un lenguaje de programación. Bien, ahora, una de las características principales, ¿verdad? De la programación orientada a objetos y que es bastante fuerte, también por eso nosotros utilizamos este paradigma, es la modularidad. ¿Y qué es la modularidad? Bueno, pues vamos a ver nosotros que cuando estudiamos un objeto en la vida real, pues muy pocas veces podemos encontrar alguno que sea solo un único componente. Es decir, si yo encuentro, por ejemplo, un lapicero como ejemplo, ese lapicero normalmente no es una sola pieza, al menos tiene dos. Por ejemplo, la capucha y lo que está dentro, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? Ya se me olvidó pues la cosa esa donde está la tinta, perdón, ya se me olvidó ahorita el nombre, ¿no? El cartucho, lo que sea. Bien, entonces quiere decir que al menos en este son dos, y es más, si nos vamos más profundamente, pues la punta tiene un balín, y ese balín sería otro objeto. Entonces vuelvo a repetir, pocas veces en el mundo real, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar un objeto que sea único.
Lo más común es que todos los objetos que nosotros veamos vienen compuestos por piezas o nosotros podríamos decir que también por otros objetos más pequeños. Y esos objetos más pequeños tienen una funcionalidad única, ¿verdad? Pero que cuando interactúan entre sí, ¿verdad? Estos contribuyen a la funcionalidad total de dicho objeto mayor, o sea, del total del objeto, ¿sale? Para que en un conjunto y al final sumen todas esas funcionalidades al objeto total. Y bueno, entonces a lo mejor esto no se entiende mucho, pero vamos a ver con un ejemplito si se puede entender mejor. Y bueno, un ejemplo muy clásico que se utiliza para ver lo que es la modularidad, pues es un estéreo. No sé si recuerdan, o a lo mejor ustedes no recuerden, pero sus papis o sus abuelitos recordarán que antes los estéreos pues venían como en un bloque total, ¿no? Hagan de cuenta que es un bloque y todo venía ahí, ¿sale? Y bueno, el problema de estos es que si se descomponía algo de este estéreo, pues se tenían que llevar todo el estéreo y nos quedamos sin estéreo. En cambio, en la actualidad surgieron lo que se conocen como modulares, ¿verdad? Los estéreos son modulares. Y bueno, entonces ese modular está compuesto precisamente de módulos, en donde yo puedo tener un módulo, a lo mejor que sea el tornamesa, quiere decir donde pongo mis discos LPs, que creo que eso ya ni existe, pero bueno, no importa, el tornamesa. Después yo le puedo acoplar otro módulo a ese estéreo, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, el ecualizador. Es decir, que aquí yo voy a mover las bandas para que salga más agudo, más grave, etcétera. Bien, también puedo tener otro módulo a lo mejor que sean los decks o los cassettes, que tampoco ya se utilizan, pero bueno, vamos a suponer que aquí tengo los cassettes o los DVD, ¿no? Si es que tengo un modular que lee DVDs. Y bueno, pues a lo mejor tengo uno más en donde está el volumen y pues donde yo puedo apagar o encender el modular. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, es un único objeto, ¿verdad? Que se conceptúa como un estéreo, pero tiene varios módulos. ¿Sale? Y entonces, ¿qué ventajas me puede dar esto? Bueno, precisamente lo que les decía hace ratito. Cuando es un único módulo completo, pues si se le descompone algo, pues ni modo, me lo tengo que llevar al taller y pues yo ya me quedé sin estéreo. En cambio, ¿qué pasa en este ejemplo? Si nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es a lo mejor el deck o el cassette, ¿verdad? Como cada uno tiene su cierta funcionalidad, ¿verdad? Y entonces esa funcionalidad hace que cada uno de ellos funcione, pero suma la funcionalidad total al objeto, como habíamos dicho antes, pues no pasa nada. ¿Qué sucede si en este momento este deck o cassette pues se descompone? Híjole, pues entonces a lo mejor yo tendría que agarrar y pues llevármelo al taller, ¿verdad? Entonces lo saco de aquí. Pero si se dan cuenta, yo puedo entonces reagrupar mis módulos, los vuelvo a conectar y mi estéreo sigue funcionando. Simplemente no voy a tener la funcionalidad que me proporciona el Dego cassette. Quiere decir, pues yo no voy a poder poner cassettes acá, pero seguramente voy a poder seguir ecualizando, voy a poder seguir utilizando el tornamesa o a lo mejor puedo prender o apagar mi estéreo. Quiere decir que sigue funcionando mientras en el taller, ¿verdad? Pues es reparado el módulo que no servía. Entonces, ese es el concepto importante. Quiere decir que en la programación yo puedo tener módulos, ¿sale? Y esos módulos los puedo separar, los puedo juntar o los puedo volver a reutilizar. Esa es la parte importante de esto que se llama modularidad. Bien, ahora tenemos otro concepto muy importante que se llama encapsulación. ¿Y qué quiere decir la encapsulación? Ah, bueno, así como vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Nosotros podemos tener todo un bloque en donde existen características del objeto, ¿verdad? Y que le dan cierto funcionamiento, ¿verdad? Pero bueno, ese funcionamiento está limitado para acceder de alguna forma a él. Quiere decir que desde algún otro módulo nosotros no podríamos entrar y tratar de manipular lo que hace ese módulo. Es decir, aquí tenemos como el módulo del ecualizador que vimos en el ejemplo anterior del estéreo. Y bueno, este cuate, ¿qué es lo que hace? El ecualizador normalmente en un estéreo lo que hace es modificar la onda, ya sea añadiéndole nuevas ondas o limitándolos en frecuencia, amplitud, etcétera. Son términos electrónicos que ahorita no nos preocupan mucho. El chiste es que aquí adentro tiene cierta funcionalidad. Está construido para hacer algo, para modular, digamos, la onda. ¿Sale?
pero si se dan cuenta está cerrado completamente. Quiere decir que no hay entrada posible, salvo que nosotros le demos una entrada y una salida. De alguna forma nosotros decimos, bueno, tú quieres hacer algo por acá, tenemos una entrada, tenemos una salida. Y bueno, entonces nosotros podríamos tener otro módulo que también está cerrado completamente. ¿Sale? Y este lo que hace es, pues, prender, apagar o manipular el volumen. Y también este va a tener una entrada y una salida. Entonces, ¿cuál es su función principal de este? Pues a lo mejor enciende o apaga el estéreo o también amplifica la onda. Normalmente el volumen se usa con unas cosas que se llaman potenciómetros, que lo que hace es hacer más amplia, ¿verdad? La amplitud precisamente de la onda. Bien, entonces si estos dos los tengo que conectar, a lo mejor los conecto por acá, por entrada y salida. Y este le puede mandar un dato a este. Recibe el dato y este sigue haciendo su funcionalidad. A lo mejor este de regreso. Pero están de acuerdo que yo desde este módulo no puedo mandarle a decir que modifique la onda y que la haga más grave. No puedo. ¿Sale? Porque este módulo está diseñado para otra cosa. Y este no permite que alguien más venga y manipule su contenido desde acá. O sea, yo no puedo. Desde acá no puedo ecualizar mi onda. Y viceversa. Desde el ecualizador yo no puedo mandar a apagar mi estéreo. ¿Sale? Y entonces esta funcionalidad que está cerrada en este módulo, nosotros la vamos a conocer como encapsulación. Ya también cuando lleguemos a los ejemplos vamos a ver que hay diferentes niveles de encapsulación. Yo puedo permitir que alguien lo vea, que no lo vea, o que medio lo vea, vamos a decirlo así. ¿Sale? Que puedan acceder ciertos elementos dependiendo el ámbito. Eso también lo vamos a ver con calma. Bien, pero espero que se entienda este ejemplo. Y bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar en cuanto a teoría básica de lo que es la programación orientada a objetos. Por lo mientras ya vimos varias cosas que me interesaban ver, que es encapsulación, modularidad y abstracción. ¿Sale? En un próximo video vamos a ver cómo todo esto nosotros lo podemos representar, ¿verdad? En programación. Y obviamente faltan muchísimos conceptos de lo que es programación orientada a objetos que también lo vamos a ir viendo con calma en próximos videos. Bueno, pues me despido y nos estamos viendo en el próximo de la serie. Sale. Hasta luego.